en matemática educativa en Puebla y la Reunión Latinoamericana en Matemática Educativa en Cuba. Sus intereses académicos son la investigación de diseño y el diseño de tareas en la enseñanza del álgebra lineal. Dejamos con ustedes a la ingeniera Sofía Paz Rodríguez para que comparta su trabajo. Gracias, Sofía. Muchas gracias, Maximiliano. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer la invitación a participar aquí en el seminario de los jueves para compartir algunos de los resultados de mi trabajo de investigación de maestría. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Me indican si se ve bien. Se ve bárbaro. Muchas gracias. Bueno, como ya mencionaron, el trabajo que voy a compartir el día de hoy lo titulamos Un estudio de investigación de diseño para la enseñanza del concepto de vector en un primer curso de álgebra lineal. ¿Y por qué elegimos álgebra lineal? Primero que nada, destacamos su importancia en la educación superior debido a la extensa aplicación que tiene en diversas disciplinas. Es por ello que aquí en México, algunas carreras orientadas a las ciencias y las ingenierías incluyen en sus primeros semestres de estudio un curso de álgebra lineal. Sin embargo, esta asignatura ha sido reconocida como una de las asignaturas más difíciles de aprender y enseñar debido a su naturaleza abstracta. Y particularmente se han reportado algunas de las dificultades que tienen los estudiantes cuando se enfrentan a este curso. Por ejemplo, Dorier, Robert, Robinet y Rogalski detectan lo que llaman obstáculo del formalismo, que tiene que ver con la dificultad que representa la naturaleza abstracta del álgebra lineal, la abundancia de nuevas definiciones, conceptos, teoremas, demostraciones y específicamente la falta de conexión con los conocimientos previamente adquiridos. Otra de las dificultades reportadas tiene que ver con la variedad de lenguajes y registros semióticos de representación de los objetos matemáticos. Y en general, se ha reportado que si bien los estudiantes son capaces de reproducir formulaciones y realizar cálculos algebraicos, carecen de un conocimiento claro de la definición de los conceptos. Ahora bien, para abordar esta problemática, nos enfocamos específicamente en uno de los conceptos más abstractos del álgebra lineal y uno de los conceptos fundamentales del álgebra lineal, que es el concepto de vector. Además, este concepto ha sido reconocido como un concepto difícil de aprender para los estudiantes, en parte por la cantidad de representaciones que lo definen. Específicamente, la primera vez que se enseña el concepto de vector es en la educación secundaria, en los cursos de física, y se introduce como una flecha que representa cantidades vectoriales. Más adelante, en la educación media superior, se retoma dicha representación, pero ahora dentro de un sistema de coordenadas cartesianas, y hay una primera transición a la parte algebraica del concepto. Y más adelante, en la educación superior, específicamente en los cursos de álgebra lineal, este concepto se vuelve abstracto al ser definido como elemento de un espacio vectorial. Y si bien algunos profesores comienzan la introducción del tema de espacios vectoriales con un repaso de los vectores, al revisar los programas de estudio del curso de álgebra lineal de carreras de ingeniería, observamos que no hay un espacio destinado a la introducción de los vectores. Al respecto, autores como K. Knight hacen un llamado a dedicar más tiempo a la introducción de los vectores y no asumir que este concepto, que los estudiantes traen este concepto firme de sus cursos de física. En particular, algo que él menciona es que como muchos otros aspectos de la física elemental, los vectores parecen obvios para aquellos de nosotros que los hemos usado durante muchos años, pero no son de ninguna manera obvios para los estudiantes. Ahora bien, ¿cómo abordamos la problemática? Pues dada la problemática identificada, proponemos actividades didácticas como material de apoyo para la introducción del concepto de vector, previo a la introducción del tema de espacios vectoriales, con dos objetivos generales. En primer lugar, lo que queremos es promover la comprensión del concepto de vector, ayudando
en la transición del vector como flecha al vector como pareja de números ordenados. Y en segundo lugar, ayudar en la comprensión de las operaciones básicas de los vectores, en particular, la multiplicación de un vector por un escalar y la suma de vectores. Es por ello que nos planteamos las siguientes preguntas de investigación. ¿Cómo un entorno de aprendizaje puede promover la comprensión, ampliar y significar la noción de vector? ¿Y cómo diseñar tareas para establecer un cambio conceptual en los estudiantes a partir de las ideas o conocimientos previos del concepto de vector? Al respecto de esta segunda pregunta de investigación, nosotros adoptamos el cambio conceptual como aquella transformación de las ideas previas que tienen los estudiantes a un concepto aceptado por la comunidad científica, donde las ideas previas van a ser definidas como construcciones que los sujetos elaboran a partir de lo que saben para brindar explicaciones, descripciones o predicciones y dar respuestas a necesidad de interpretar fenómenos naturales o conceptos científicos. Y en términos generales, vamos a definir el cambio conceptual como un proceso de reestructuración del conocimiento, que de acuerdo con Bosniadou puede ser de dos tipos. En primer lugar, mediante un enriquecimiento que va a consistir en la adición de información a las ideas existentes, o mediante una revisión, en donde ya las ideas existentes no son coherentes con la nueva información proporcionada y se produce un reemplazo. Ahora, ¿cómo abordamos nuestra propuesta? En primer lugar, a través del diseño de una trayectoria hipotética de aprendizaje, que es definida como una estructura que describe el proceso por el cual el profesor desarrolla un plan de actividades en el aula. Las trayectorias hipotéticas se van a formar por tres componentes: un objetivo de aprendizaje del profesor, actividades de aprendizaje y procesos hipotéticos de aprendizaje. Estos últimos considerados como una predicción del pensamiento y comprensión de los estudiantes de acuerdo a las actividades de aprendizaje. Asimismo, adoptamos los principios del marco didáctico Coas-Plú y Nash para el diseño de actividades. En primer lugar, la acción, que sugiere el desarrollo de problemas dosificados para promover la participación activa de los estudiantes. En segundo lugar, partir de un problema en contexto, que sugiere evitar partir de una definición formal del concepto matemático y partir de un problema en contexto que sea de interés para los estudiantes y un contexto del que emerjan los objetos matemáticos. En tercer lugar, la validación de resultados, que sugiere que los estudiantes validen la solución del problema presentado. En cuarto lugar, una descomposición en operaciones parciales que permita identificar los conceptos necesarios para llegar a la comprensión del concepto de interés, que en este caso sería el concepto de vector. El quinto principio, que sería la implementación de operaciones inversas. Y el sexto principio, la articulación de registros de representación. Y en particular, adoptamos como línea de investigación la investigación de diseño, dado que permite guiar el análisis, diseño, evaluación y refinamiento de una propuesta. Y específicamente seleccionamos como metodología de investigación la investigación basada en el diseño, que está constituida por tres fases de investigación: una fase de preparación y diseño, un experimento de enseñanza y un análisis retrospectivo. La investigación de diseño va a consistir en un ciclo iterativo que va a permitir el refinamiento de la propuesta. De modo que la fase de preparación y diseño la iniciamos con una revisión de la literatura que nos permitió, en primer lugar, identificar las dificultades que tienen los estudiantes con el aprendizaje del concepto de vector y sus operaciones. Por ejemplo, se encontraron que se ha reportado en la literatura confusión entre el vector y escalar, problemas con el cálculo de la dirección de un vector, específicamente errores cuando se usan funciones trigonométricas, problemas con la comprensión de vector libre y problemas con la comprensión y cálculo de operaciones con vectores. Por ejemplo, la tendencia de pensar que la multiplicación de un vector por un escalar no es una forma de generar nuevos vectores, sino que simplemente es una forma de modificar el vector estirándolo o comprimiéndolo. También, a partir de la revisión de la literatura,
adoptamos algunas sugerencias de Linear Algebra Curriculum Group. En específico, hacer menos énfasis en la abstracción y más énfasis en la resolución de problemas y la motivación de aplicaciones. Y hacer un fuerte énfasis geométrico en la presentación de los materiales. También en la parte de fase de preparación y diseño realizamos una revisión de libros de texto que nos permitió, por un lado, obtener una aproximación de la enseñanza usual del concepto de vector y por el otro, realizar una descomposición del concepto de vector. Esta descomposición del concepto de vector la planteamos nosotros mediante un diagrama en donde nosotros colocamos cuáles son algunos de los conceptos que se requieren para llegar a la comprensión del concepto de vector y ponemos específicamente conocimientos de geometría como el triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras, razones trigonométricas, plano cartesiano, cálculo de ángulos en el plano, etc. Y también en la fase de preparación y diseño desarrollamos los instrumentos preliminares para la fase empírica de la investigación. Iniciamos con una encuesta general que nos permite obtener información del estudiante, como su nombre, edad, sexo, carrera, etcétera, y un test de conocimientos previos. Este test de conocimientos previos lo dividimos en dos secciones. La primera fue para evaluar los conocimientos previos de matemáticas de los estudiantes en base a la descomposición realizada del concepto de vector, y una segunda sección que consistió en la evaluación de las ideas previas de los estudiantes. Ambos instrumentos fueron desarrollados mediante formularios de Google. Y en la fase de preparación y diseño también desarrollamos nuestra trayectoria hipotética de aprendizaje, que quedó conformada por dos actividades de aprendizaje para abordar los objetivos generales que mencioné en un inicio. De modo que la actividad 1, a la que denominamos conceptualizando, la dividimos en dos tareas, una tarea 1.1 que denominamos brazo robótico y una tarea 1.2 que denominamos trabajando con parejas. Y la actividad 2, que denominamos operando con vectores, en la que ya abordamos la parte de las operaciones de los vectores, fue dividida en tres tareas. La tarea 2.1, que denominamos alargar o comprimir, tarea 2.2, que denominamos brazo robótico, 2GDL, y la tarea 2.3, a la que denominamos adición. Ahora, cada una de estas tareas estuvo conformada por un escenario didáctico vector interactivo y por hojas de exploración guiada. En particular, para la tarea 1.1 desarrollamos un EDVI, al que denominamos brazo GDLE. Para la tarea 1.2 y tarea 2.1 desarrollamos el EDVI coordenadas. Y para la tarea 2.2 y tarea 2.3 desarrollamos el EDVI brazos GDLE. Entonces veamos primero el EDVI brazo GDLE. Este escenario que pueden observar aquí fue el escenario que diseñamos para la tarea 1.1 y como pueden observar se encuentra dentro del contexto de la robótica. La idea era que en principio los estudiantes exploraran el escenario manipulando los deslizadores L y R y observaran que al manipular el deslizador L se iba a modificar la longitud del eslabón y al manipular el deslizador R se iba a modificar su posición. También colocamos una casilla de control denominada vector magnitud y dirección, que al habilitarla ponía la representación gráfica del vector sobrepuesta al eslabón del brazo robótico, y la idea era que los estudiantes observaran que en realidad la magnitud del vector era igual a la longitud del eslabón y que la dirección del vector era igual a los ángulos que rotaba el eslabón. De modo que al momento de preguntarles a los estudiantes qué elemento del brazo robótico podría representarse mediante un vector, contestaban que un eslabón. Bueno, por otra parte, el EDVI coordenadas. En este EDVI, que lo utilizamos para la tarea 1.2 y tarea 2.1, ya colocamos al vector dentro de un sistema de coordenadas cartesianas y esta tarea tenía por objetivo transitar a la representación algebraica del vector. Y una de las primeras tareas era que los estudiantes identificaran que la representación algebraica de un vector
cuyo origen se encuentra en el punto 0,0 iban a ser las coordenadas en las que se encontraba su extremo. Y en este caso se pusieron casillas de entrada para que los estudiantes ingresaran las coordenadas y el software iba a dar una retroalimentación de su respuesta indicando si su resultado era correcto o incorrecto. Además, también en este EDVI, nosotros, otra de las actividades de aprendizaje era que los estudiantes, a partir de los conocimientos del triángulo rectángulo, dedujeran las fórmulas para calcular la magnitud y dirección del vector. Y una vez que ellos indicaban cómo calcular la magnitud y dirección del vector, se les pedía que utilizaran la calculadora para poder calcular la magnitud y dirección de ese vector U y generaran con los deslizadores L y R un nuevo vector que al sobreponerlo sobre el vector U, ellos podían identificar si el vector era el mismo. Y del mismo modo se abordó la parte de vector libre con la idea de que los estudiantes vieran que al desplazar ese vector en diferentes partes del plano se iba a representar por la misma pareja de números ordenados que el vector que se encontraba en el origen. Y por otro lado, para la tarea 2.1 se colocó una casilla de entrada a la que denominamos, una casilla de control, perdón, a la que denominamos multiplicación por un escalar. Y en esta tarea teníamos dos actividades de aprendizaje en particular. La primera de ella era que los estudiantes ingresaran diferentes escalares en la casilla de entrada y observaran el comportamiento del nuevo vector KU generado con respecto al vector U. Y de forma inversa se colocó una casilla de control denominada aleatorio que contaba con unos botones que generaba un nuevo vector que resultaba de la multiplicación del vector U por un escalar aleatorio. Y la idea aquí era que los estudiantes dedujeran cuál era el escalar por el que se estaba multiplicando al vector U para generar ese nuevo vector. Una forma de verificar su resultado era calcular la magnitud y dirección de ese vector y generar un nuevo vector que fuera igual que tuviera la misma magnitud y dirección que el vector U, para que al momento de sobreponerlo al nuevo vector pudieran observar cuántas veces cabía el vector U en ese nuevo vector generado. Como se puede observar aquí lo que se está haciendo es formar ese nuevo vector con la magnitud y dirección del vector U, y al desplazar ese vector y sobreponerlo a ese nuevo vector generado se puede observar que en realidad el vector cabe dos veces. Y el último EDVI que diseñamos para la tarea 2.2 y tarea 2.3, que fue el EDVI brazo 2 GTLE, lo colocamos nuevamente primero dentro del contexto de la robótica para que los estudiantes significaran la suma de vectores. Y al igual que en el primer EDVI, uno de los primeros ejercicios era que los estudiantes exploraran el escenario, manipularan los deslizadores y observaran que al manipular el deslizador L1 y R1 se modificaba la magnitud y posición del primer eslabón del brazo robótico, y al manipular los deslizadores L2 y R2 se modificaba la magnitud y posición del segundo eslabón. Además, se colocaron igual casillas de control que permitían habilitar la representación gráfica del vector, con la idea de que los estudiantes observaran que la suma de esos dos vectores nos iba a dar un vector resultante que iba a indicar la posición del efector final. De modo que una de las actividades de aprendizaje era que los estudiantes observaran que esos dos eslabones podían reemplazarse por un solo eslabón que iba a estar dado por las características, magnitud y dirección de ese vector resultante para poder presionar ese mismo botón. Y posteriormente también utilizamos este escenario para una tarea 2.3 a la que denominamos adición. Y esta tarea 2.3, para esta tarea 2.3 colocamos una casilla de control que denominamos plano
para que los estudiantes pudieran transitar de este registro figural de la suma de vectores a un plano cartesiano donde pudieran ver la suma de vectores, pero ahora de forma algebraica. De modo que al activar la casilla de control plano, ya se puede observar los vectores dentro de un sistema de coordenadas. Colocamos también una casilla de control denominada método algebraico y en esta tarea 2.3 teníamos dos objetivos en particular, que uno de ellos era que los estudiantes aprendieran a realizar la suma gráfica de los vectores, observaran el método del paralelogramo y utilizando los conocimientos previos se les pedía primero que transitaran a la representación algebraica del vector, que tanto el vector U como el vector V lo representaran por pareja de números ordenados, y una vez que observaban la suma gráfica de los vectores, ahora se quería pasar la transición de la suma algebraica de los vectores, y para ello se colocó una calculadora y la idea era que los estudiantes aquí realizaran la suma de los vectores sumando sus componentes. Posteriormente, para evaluar el diseño, pasamos a la siguiente fase de la investigación basada en el diseño, que fueron los experimentos de enseñanza. Y para ello realizamos dos experimentos de enseñanza con estudiantes de ingeniería de un curso de álgebra lineal. El primer grupo estuvo conformado por 11 estudiantes, 6 hombres y 5 mujeres, uno de la carrera de Ingeniería Industrial, 9 de la carrera de Ciencias de la Informática y uno de la carrera de Administración Industrial. Y esos estudiantes ya habían tenido una instrucción previa de espacios vectoriales. Y el grupo 2 estuvo conformado por 4 estudiantes, los 4 eran hombres, 2 de Ingeniería Industrial y 2 de la carrera de Ciencias de la Informática. Estos estudiantes no habían tenido una instrucción previa del tema de espacios vectoriales. Ahora, debido a la pandemia, realizamos los experimentos de enseñanza mediante la plataforma Zoom. Y previo a la primera sesión, se les envió a los estudiantes por correo el link para que resolvieran la encuesta general y el test de conocimientos. Y en la primera sesión se dio a los estudiantes una carpeta de Google Drive con la que podían tener los EDRI y las hojas de exploración guiada. Cada sesión duró aproximadamente de 60 a 90 minutos y en cada sesión se llevó a cabo una de las tareas de nuestro diseño. Ahora, también en la primera sesión se dio una introducción de los elementos que conformaban la estructura de un brazo robótico, ya que iban a ser términos que se iban a utilizar a lo largo de las actividades. Ahora bien, ¿qué fue lo que obtuvimos? De acuerdo a, primero, en el test de conocimientos, en la primera sección donde evaluamos los conocimientos previos de los estudiantes, para el grupo 1 observamos principalmente dificultades en ubicación de los cuadrantes en el plano, en el cálculo de ángulos en el triángulo rectángulo, en el cálculo de ángulos en el plano y en el cálculo de la distancia entre dos puntos. Algo que nos sorprendió en el test de conocimientos fue la respuesta de este último ítem, 1.7, que consistió en calcular la diagonal de un cuadrado colocado en un plano cartesiano, ya que en el ítem 1.4 se había colocado que los estudiantes calcularan la hipotenusa de un triángulo rectángulo, pero con los valores de sus lados dados. Y al momento en el que se coloca un cuadrado y se pide que calculen la diagonal, pero ya sin los lados definidos, sino dentro de un sistema de coordenadas cartesianas, se puede observar que los estudiantes tienen problemas. Y para el grupo 2, tuvieron menos problemas al responder los ítems del test de conocimientos previos y se identificaron únicamente dificultades en la ubicación de los cuadrantes en el plano y cálculo de ángulos en un triángulo rectángulo.
Ahora, en la sección 2, que fue el pretest o la evaluación de las ideas previas, una de las preguntas que se realizaron es ¿cómo define un vector? Lo que queríamos era saber qué es lo que los estudiantes entendían por el concepto de vector. Y en el grupo 1, bueno, en ambos grupos se observaron que sus respuestas eran respuestas cercanas a esa concepción de vector vista en los cursos de física. Para el grupo 1, las respuestas que se obtuvieron fueron el vector es un escalar con magnitud, dirección y sentido, o el vector es una flecha, o el vector es un segmento de recta dirigido con magnitud y dirección. Y en el grupo 2, algunas de las respuestas obtenidas fue el vector es una línea con magnitud, dirección y sentido, o el vector es una línea recta, o el vector es una flecha con magnitud, dirección y sentido. Y respecto a las operaciones de los vectores, no se observaron grandes problemas en la solución de los ítems presentados. En particular, uno de los ítems que se colocó fue ¿qué vector representa el vector suma U más V? Que se colocó en su representación gráfica. En este ítem, el grupo 1, el 82% del grupo 1 contestó correctamente el ejercicio, y en el grupo 2, el 100% lo contestaron de forma correcta. Y para una pregunta de la multiplicación de un vector por un escalar, se colocó de forma algebraica, y en este caso, para el grupo 1, el 73% de los estudiantes contestaron el ítem de forma correcta, y en el grupo 2, el 100%. Ahora, para los resultados de las tareas, como les había mencionado, la idea de la tarea 1.1 era que los estudiantes significaran el concepto de vector. De modo que al preguntarles qué elemento de la estructura del brazo robótico podría representarse por un vector, se observaron 4 visiones. La primera visión que observamos fue la del eslabón como vector, que es la que en realidad esperábamos. Particularmente en el grupo 1, Lina, por ejemplo, contestó el eslabón porque si el vector cambia, igual va a cambiar el eslabón, o sea, es la misma representación. Para el grupo 2, un estudiante que nominamos Omar dijo el eslabón porque es igual en magnitud y dirección al vector U que está aquí. Otra de las visiones que observamos fue la del efector final como vector. Específicamente en esta visión solo se observó en la respuesta de un estudiante del grupo 1, al que denominamos Monroy, quien contestó que el efector final, porque el efector final es tanto dirección como magnitud. Y algo que nos sorprendió fue la visión de la articulación como vector, ya que no esperábamos que los estudiantes identificaran la articulación del brazo robótico como un vector. Y en este caso, solo igual un estudiante del grupo 2, al que denominamos John, fue el que indicó todas pueden ser un vector, las que están en constante cambio son la articulación, el eslabón y el efector final. Y se le preguntó que si la articulación podría ser un vector, a lo que él contestó que sí, pero con diferente magnitud. Y finalmente, la última visión de la base como efector, que en este caso todos los estudiantes de ambos grupos coincidieron en que la base no podría ser considerada como un vector. Por ejemplo, del grupo 1, Leo dijo que la base es simplemente el punto de apoyo. Y del grupo 2, John indicó que la base no podría ser un vector porque no cambia ni magnitud ni dirección. Para la tarea 1.2, trabajando con parejas, que una de las actividades de aprendizaje era que los estudiantes dedujeran la forma de calcular la magnitud y dirección de los vectores, utilizando sus conocimientos del triángulo rectángulo. Se preguntó que cómo calcularían el valor de la longitud de U. Y en ambos grupos, su respuesta fue que usando el teorema de Pitágoras. Y para la pregunta, ¿cómo calcularías el ángulo de teta? En ambos grupos dieron respuestas relacionadas a las razones trigonométricas. Por ejemplo, Ramón dijo, sacando la tangente a la -1, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y del grupo 2, John dijo, el vector cambia de posición, tiene la misma magnitud, pero no tiene las mismas coordenadas. Ahora, también se encontró dificultades para representar algebraicamente vectores libres. Como ya se ha observado en la revisión de la literatura, los estudiantes tienen problemas para identificar
que los vectores libres se pueden representar por la misma pareja de números ordenados que el vector que se encuentra en el origen. Por ejemplo, en el grupo 1, cuando el vector era menos 9,15, se observó que algunos estudiantes, cuando se les preguntaba qué pareja de números representaba ese vector que se desplazaba en el plano, se observó una fijación en las coordenadas del extremo del vector. Por ejemplo, Dali contestó que ese vector se podía representar por la pareja de números ordenados menos 19,16, que era la pareja de números ordenados en la que se encontraba el extremo de la flecha. Pero también hubo estudiantes que indicaron que no, que por ejemplo Hugo, que no se estaba recorriendo desde el origen, sino que se contaba a partir del origen en la que se encontraba el vector. Y para el grupo 2, por ejemplo John, me disculpa, aquí hubo una confusión. En el caso del grupo 2, John indicó que el vector cambiaba de posición y que no iba a tener las mismas coordenadas. Y también se logró en esta tarea 1.2 transitar en primer lugar de la representación gráfica a la representación algebraica del vector, y de forma inversa, cuando a los estudiantes se les presentaba una pareja de números ordenados y se les pedía que ahora con la herramienta de vector graficaran en el plano un vector que representara esa pareja de números ordenados, los estudiantes lograron hacerlo, lograron transitar también de la representación algebraica a la gráfica. Ahora, en la tarea 2.1, alargar o comprimir, en la que se observó la multiplicación de un vector por un escalar, en la primera actividad de aprendizaje, donde se ingresaron diferentes escalares para observar el comportamiento del vector U y KU, se llegó a una generalización sobre los cambios en las propiedades de KU respecto a U al multiplicarlo por diversos escalares. Los estudiantes observaron que cuando se ingresaba un escalar positivo, diferente de 1, la magnitud del vector iba a cambiar y la dirección y el sentido iban a mantenerse. Y para el caso de un escalar negativo, la magnitud iba a cambiar, la dirección iba a cambiar, el sentido iba a cambiar. Únicamente la magnitud se iba a mantener cuando la magnitud no iba a cambiar cuando el vector era diferente de menos 1. Y en la segunda actividad de aprendizaje, en donde se pedía que los estudiantes dedujeran el escalar que generaba R a partir de U, se observaron algunas estrategias, como por ejemplo transitar primero a la representación algebraica del vector o enfocarse en el plano para dar su respuesta. Particularmente, por ejemplo, en el escalar positivo, en el grupo 2, Omar indicó, cuando se tenía el vector U igual a 7,3 y el vector R, que era 24.5, Omar indicó que el escalar que se estaba buscando era el 3.5. Y cuando se le preguntó que cómo obtuvo ese resultado, él indicó que viendo la gráfica. Y para escalares negativos, por ejemplo, en el grupo 1, se enfocaron en las propiedades de los vectores. La idea aquí, aquí el escalar buscado era el menos 1 y los estudiantes identificaron visualmente, en su mayoría, que el vector tenía la misma longitud, pero que tenía dirección contraria. Ahora, para los resultados de la tarea 2.2, brazo robótico 2 grados de libertad, una de las preguntas que se hizo en esta tarea fue ¿cuántas posibilidades podemos tener para presionar el botón rojo? Del grupo 2, Omar dijo, yo digo que n veces. Precisamente la combinación de vectores podrías modificar 1 milímetro y sería un vector una posibilidad diferente. En este caso, creemos que podría ser como una visión previa al concepto de combinación lineal. Y otra pregunta que se realizó fue ¿cuáles de las siguientes posiciones podemos conocer con la información que nos proporciona el vector U más V? Y a lo que queríamos llegar era que los estudiantes indicaran que nos iba a indicar la posición del efector final, tal y como lo indicó Omar del grupo 2, ya que él menciona que porque los otros dos vectores podrían ser cualesquiera. Él dice, si entendí bien la pregunta,
es que conociendo el vector U más V, podríamos conocer solo la posición inicial y la final, más no los dos vectores que la conforman, porque podrían, como dijimos hace rato, n posibilidades. Y respecto a la significación de la suma de vectores, observamos aquí únicamente dos visiones, la visión de los eslabones como vectores y la visión del efector final como vectores. Por ejemplo, del grupo 1 indicaron que el eslabón 1, el eslabón 2 y el efector final podrían ser representados mediante vectores, ya que, por ejemplo, Raúl indica que son los que constan de magnitud, dirección y sentido, y Kylie, porque tiene todas las características que contiene un vector. Y respecto al grupo 2, observaron únicamente a los vectores a los eslabones como vectores. Por ejemplo, Vitanel contesta que los puntos que se extienden son los que se representan como vectores, y Young que los efectores, porque es cuánto se va a alargar el brazo. Respecto a los resultados de la tarea 2.3, en la que ya se quería que los estudiantes observaran en el plano la suma gráfica y algebraica de los vectores, una de las preguntas que se hizo fue cómo se suman dos vectores en su representación gráfica. Y del grupo 1, Hugo indicó que uniendo los vectores de manera que colocaran el origen de uno de los vectores en el extremo del otro. Y del grupo 2, Itan respondió que el origen de la primera flecha sería el mismo origen de la resultante y el extremo sería el extremo de la segunda flecha. Para la pregunta de cómo es que se suman dos vectores en su representación gráfica, en ambos grupos contestaron que iba a ser a partir de las componentes de los vectores. En cuanto a Hugo, por ejemplo, él dijo las componentes X de ambos vectores se suman y las componentes Y se suman para dar origen a las nuevas componentes del vector resultante. Y en el grupo 2, Itan dijo la suma de las componentes de cada coordenada. Y las escribió en términos de las componentes X y Y de cada vector. Ahora, respecto para observar el cambio conceptual, realizamos una comparación entre las respuestas a priori y a posteriori, obtenidas las a priori en el test de conocimientos en la sección 2, donde evaluamos las ideas previas, y los resultados a posteriori. Al final de las actividades se preguntó a los estudiantes qué entendían por el concepto de vector, y se observó que sí hubo un cambio. Los estudiantes en su mayoría hicieron una adición de esa idea que ya tenían al interpretar al vector también como una representación algebraica. Por ejemplo, aquí Dali, del grupo 1, ella indica que el vector podría ser un punto o una flecha en cualquier espacio del plano con un sentido con magnitud. Y Hugo dice, se puede representar por una flecha en el plano, que tiene sus propiedades que son la magnitud, dirección y sentido, e indica que también se puede representar algebraicamente con sus coordenadas, ya sea con las coordenadas o gráficamente se puede representar la suma o resta de vectores. Y para el grupo 2, de la misma forma, Ricardo contestó, puede ser una representación gráfica o algebraica, que en su manera gráfica tiene magnitud, dirección y sentido, y en su manera algebraica son coordenadas que representan precisamente la parte gráfica. Y Itan, por ejemplo, él dijo, gráficamente puede ser una flecha que tiene magnitud, dirección y sentido, pero también puede ser un conjunto de números ordenados expresados algebraicamente. De modo que, regresando a nuestra pregunta de investigación, una de las preguntas que fue cómo diseñar tareas para establecer un cambio conceptual en los estudiantes, a partir de las ideas o conocimientos previos del concepto, nosotros proponemos este diagrama para el diseño de tareas, que es un ciclo iterativo de 5 pasos, donde el primero de ellos se sugiere realizar una descomposición en operaciones parciales para que el diseño de las tareas incluya o tenga en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes. En segundo lugar, se sugiere elegir un problema en contexto para que al momento de pasar al siguiente paso, que es la construcción de los escenarios, para que las actividades, las tareas sean mediadas por la tecnología, el primer escenario construido parta de este contexto que se ha seleccionado y de forma simultánea a la construcción de los escenarios se propone el diseño y desarrollo de hojas de exploración guiadas, los cuales estos dos puntos, la construcción de los SETB y el diseño y desarrollo de hojas de exploración guiada,
son interdependientes, ya que el desarrollo de los SETB va de la mano del diseño de las hojas de exploración guiada y, por ejemplo, al desarrollar las hojas de exploración guiada puede haber modificaciones en los SETB. Ahora, para evaluar las tareas se propone realizar un estudio piloto y considerar en esta última parte, al finalizar, al realizar el análisis de los resultados, considerar los resultados obtenidos en el pretest para volver a iniciar el ciclo y hacer un refinamiento tanto de los SETB como de las hojas de exploración guiada. Y nuestra segunda pregunta de investigación, que fue cómo un entorno de aprendizaje puede promover la comprensión, ampliar y significar la noción de vector. En primer lugar, observamos que el EDVI posibilitó el uso de la geometría para comprender el comportamiento gráfico y algebraico del vector y sus operaciones básicas en R2. El registro figural ayudó a los estudiantes a significar el concepto de vector. En particular, aquí un estudiante del grupo 1, en la tarea 1.1, cuando se le presentó este primer escenario, él indicó que una sugerencia que hizo para el diseño fue agregar un eslabón donde él podría ver la suma de vectores. O sea, este estudiante ya se estaba adelantando a lo que iba a ser nuestra tarea 2.2. Y otra cosa que observamos es que el uso de un software de geometría dinámica permitió la visualización de diferentes registros de forma simultánea, lo cual ayudó a los estudiantes, por una parte, a validar sus resultados y por otra, a dar sentido a lo aprendido. Y el uso de operaciones inversas promovieron procesos de conversión y tratamiento y el uso de diferentes representaciones del vector de manera simultánea y articulada. Como conclusiones generales, observamos que sí, la noción que predomina de vector en los estudiantes es la noción geométrica asociada directamente a la concepción de vector vista en los cursos de física, como se ha reportado en la literatura. En este caso, las actividades resultaron efectivas para ayudar en la transición del vector como flecha a pareja de números ordenados. También se observó que persiste la dificultad de los estudiantes con el tema de vectores libres, el cual sugerimos que requiere de una mayor atención. También en la implementación de la trayectoria hipotética de aprendizaje, se reconoció la importancia de tener un registro sobre el aprendizaje esperado de los estudiantes, ya que este registro va a permitir saber en qué centrarse durante la implementación de las actividades y posterior a la implementación de las actividades para poder refinar ese diseño. Y el uso de los principios del marco didáctico Cuevas-Pluvinash también permitieron implementar un método de enseñanza no tradicional, fomentando la participación activa de los estudiantes, ya que en ningún momento se les dio una definición formal de los conceptos. Respecto a los principios del marco didáctico Cuevas-Pluvinash, se respalda la importancia de incluir dos principios en el diseño de tareas, independientemente de la didáctica seleccionada. Uno de ellos es realizar una descomposición genética para incluir, como ya se dijo, en el diseño de las tareas los conocimientos previos de los estudiantes, en particular por esta dificultad que se identificó, donde en el caso del álgebra lineal hay una falta de conexión con los conocimientos previos. Y en segundo lugar, dotar las actividades de un contexto real que permita a los estudiantes dar una aplicación a los conceptos matemáticos. Y finalmente, el entorno digital se identificó como un medio de validación de resultados. Por ejemplo, en la tarea 2.3 se observó que cuando los estudiantes realizaban la suma algebraica de los vectores, al obtener el resultado, hacían esa comparación de la representación algebraica con la representación gráfica que podían ver en el plano y era una forma de verificar si su resultado era correcto. Estas son las referencias citadas. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sofía. Creo que te agradezco de parte de todos. Y bueno, ahora pasamos a una fase de preguntas, comentarios y reflexiones de los asistentes y también del público que nos ha seguido en la transmisión en Facebook, si puede hacernos llegar preguntas o comentarios por ese medio.
Así que quedamos atentos a las participaciones de los que nos están viendo. Claro, muchas gracias. Sí, a veces hay que dejar pensar unos minutitos. Adelante, Luis. Gracias. Hola, Sofía. Hola, Luis. Muchas gracias por tu exposición, por la presentación y me gustó mucho en general cómo planteaste todo el recorrido de la investigación. Se ve que hay mucho trabajo detrás, es decir, hay muchas horas ahí invertidas y también me da, por ejemplo, me gustan mucho los apples, las animaciones que hicieron para estos edvis que llaman, por ejemplo, en el marco que trabajan, ¿no? Están bien padres. Mira, yo tenía como algunas, son como comentarios, quizás como para, a lo mejor, profundizar en algunos elementos que quizás puedan darle más, como relevancia a lo que estás encontrando. Y algunas como dudas. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está esto? Una de las características que, por ejemplo, es bien importante en el diseño de tareas, bueno, en el caso de la investigación basada en el diseño, es esta idea de que no solamente nos dice, por ejemplo, dicen los autores, ¿no? Tú ya leíste también al respecto, o sea, no solamente es decir si funciona o no un diseño, sino más bien los medios por los cuales ese diseño funciona. Entonces, por ejemplo, noto que en los resultados cuando narras, por ejemplo, en esas últimas láminas donde dices, bueno, el EDVI permitió tal cosa, promovió tal cosa, quizás a lo mejor ahorita por motivos de la presentación, pues es demasiado sintética en términos de decir, pues se logró, o sea, permitió ver tal cosa, ¿no? Pero creo que a lo mejor para la escritura, no sé, posterior de artículos, conviene que se profundice en, por ejemplo, si promovió esta idea del tránsito de conversión y transformación y conversión, o sea, ¿en qué sentido lo permitió, no? Porque es, digamos, o bien que el software, digamos, permite esta idea de tener múltiples representaciones así como simultáneamente, ¿no? Pero, por ejemplo, quizás lo que sería interesante saber es cómo es que ese entorno que se diseñó permitió justamente que se diera ese proceso de transformación y conversión, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Es decir, los resultados me parecen bien interesantes, pero, por ejemplo, para darle más fuerza, digamos, a justamente como dice esto, los medios por los cuales permitió que el diseño funcionara, estos elementos como más puntuales, más finos, serían buenos explorar o profundizar más adelante, ¿no? Para que tenga, digamos, solamente decir, funcionó el diseño, la actividad promovió tal o cual cosa, como lo teníamos planeado, pero justamente en ese plan, ¿cómo es que, por qué? Es decir, ¿por qué se utilizó el de brazo robótico, ¿no? Y no otra cosa. ¿Por qué al final, en el mismo applet, a pesar de que tienes la animación, en una, como decías, una casilla de verificación, se cambiaba y se ponía solamente el plano cartesiano, ¿no? O sea, esos elementos que son decisiones del diseño, que están en la trayectoria hipotética, de alguna manera, creo que son importantes que se resalten mucho para, digamos, darle más fuerza a esta parte del diseño, ¿no? Que, por cierto, me gustó un montón. Eso por un lado. Hay algo que no entendí, si cuando hablaste de la idea de descomposición genética, ¿eso es como algo que surgió del trabajo o bien lo utilizaste para hacer como la trayectoria hipotética? Eso no me quedó muy claro. No sé si puedes comentar al respecto. Sí, respecto a esta última idea de lo que mencionas de descomposición genética, es
Nosotros lo llamamos descomposición en operaciones parciales, y es uno de los principios del marco didáctico Cuevas-Pluminash, y es, digamos, una descomposición del vector donde nosotros obtenemos los conceptos necesarios para llegar a la comprensión del concepto de interés, y lo utilizamos particularmente para el diseño del test de conocimientos previos. Y nosotros lo dejamos nosotros ahí en forma de un diagrama donde reconocimos, en el caso del vector, algunos conceptos que requieren los estudiantes, como el triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras, puntos en el plano, ángulos, etc. Ok. Bueno, agradezco mucho por tus comentarios. Sí es cierto que esto de las actividades y la forma en que ayudó a realizar esa transición tiene varias cosas detrás. Por ejemplo, lo que mencionabas de por qué se utilizó el brazo robótico. Uno de los, como mencioné, uno de los principios sugiere que partamos de un problema en contexto. Y ese problema en contexto de ese problema tienen que emerger los conceptos matemáticos de interés. Y en mi caso, que por mi, digamos, formación de licenciatura, yo sabía que este concepto del brazo robótico emerge en varias cosas, entre ellas el concepto de vector y en particular en la licenciatura, en los cursos de álgebra lineal, ya en los cursos de la carrera, no hay como una relación. Por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo observar que detrás del brazo robótico estaban los vectores. Fue hasta después que ya me di cuenta. Pero tal vez si enfocaran los cursos de álgebra lineal o de las matemáticas en torno a las carreras de estudio de los estudiantes, tal vez ya llegar a cursos posteriores sería más fácil. Ok, gracias. Y solo tenía como un comentario más. Sí, no sé si, bueno, en la parte donde mostraste el diagrama de tu segunda pregunta de investigación, donde dices cómo diseñar las tareas, no recuerdo bien la pregunta ahora, donde muestras como ese ciclo iterativo, también que entiendo está basado justamente en una adaptación del marco Cuevas-Pluminash. Entonces, por ejemplo, tienes allá dos consideraciones que justamente acabas de comentar, una que es esto de problemas en contexto, y la otra es la construcción de Edby, de Edbys, ¿no? Entonces, yo tengo allá como un cierto como, ¿cómo decirlo? Mira, o sea, yo creo que en el caso, por ejemplo, de esta actividad de álgebra lineal de los vectores, por ejemplo, pudiese encontrar que una actividad muy ad hoc para ponerla en contexto era esta idea de la robótica, dado que se usa, y tú decías, el álgebra lineal tiene la ventaja de que tiene como muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, quizás en otros tópicos matemáticos no necesariamente vamos a tener necesariamente como contextos así. Y de hecho, la palabra real, que siempre para mí se me hace ambigua, porque es subjetivo en cierto modo si es real o no, si es significativo o no, depende de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que como lo estás como enmarcando en términos de una propuesta de cómo diseñar tareas que promuevan el aprendizaje conceptual y bla, bla, o sea, es decir, sin importar en qué dominio estemos, no sé si siempre, digamos, vamos a poder, o sea, pertinente decir que es necesario hacer, por ejemplo, los Edbys, o sea, que todo sea con los applets, por ejemplo, o que todo tenga que tener un contexto real. E insisto, a lo mejor la definición de contexto puede ser variable, es decir, ya sea un contexto que sea una situación cercana a la realidad o bien una situación intramatemática, por ejemplo. Entonces allá quedaría como, bueno, ok, entiendo la idea de contexto. Pero, por ejemplo, igual lo del Edby, siento que no necesariamente, digamos, eso es una consideración que aplica todos los tópicos matemáticos. Entonces, eso me quedó como una cierta como espinita ya, ¿no? ¿Será que sí? O sea, para cualquier tópico. Bueno, es una reflexión. Gracias, Sofía. No sé qué quieras comentar. Muchas gracias, Luis. Bueno, respecto a lo que dijiste de que no siempre va a haber problemas en contexto, sí, es cierto.
Una de las dificultades que se reportan en el marco didáctico COASPIO y NASH es que encontrar precisamente ese contexto del que emerjan los conceptos de interés. Esa es una de las dificultades. Y bueno, no siempre, yo creo personalmente que no siempre se va a poder lograr así. Respecto a los SEDVI, creo que tienen muchas ventajas y sobre todo ahorita que estamos, digamos, en la era de la tecnología digital. Y también, digamos, esta pandemia que nos ha hecho trabajar de forma virtual, creo que también son un medio que ayudan mucho a entender más los conceptos matemáticos fuera de esa abstracción. Gracias, Sofía. Te felicito Muchas por el gracias. trabajo y pues sí, hasta luego. Gracias. Te comparto, Sofía, una pregunta que está en Facebook. La copio aquí también en el chat, así también la lees tú. Que sí, que es larguita. Gracias. De Steven Rojas, te dice, excelente metodología para este tema en particular. Tengo una consulta. ¿Qué tan práctico es esta metodología en la enseñanza de todo el curso completo de geometría vectorial? ¿Existe el tiempo suficiente para aplicar esta metodología a cada concepto enseñado? Y te agradece. Muchas gracias. Respecto a tiempo, creo que esta metodología requiere de bastante tiempo. Yo, en mi caso particular, nada más apliqué un ciclo de la investigación basada en el diseño. Ya no llegué a realizar un segundo ciclo para ver ese refinamiento de las actividades. Sí es cierto que realicé modificaciones durante la implementación de las actividades, pero eso fue durante el proceso y no después del análisis de los datos. Entonces, yo creo que sí es muy práctica esta metodología para lo que es el refinamiento de una propuesta, pero sí implica bastante tiempo invertido. Porque, como dicen, es difícil que un diseño quede a la primera vez perfecto, bueno, en el primer momento perfecto. Y en ocasiones uno no sabe cuándo parar o cuándo dejar de hacerle mejoras. Buenísimo, quedamos atentos a más preguntas. Sí, muchas gracias, Steven Rojas. Sí, perdón, la compartí tarde, lo que pasa es que estaba hablando con la doctora y se lo mandé a ella sin querer por privado. Sí, no te preocupes. Se me olvidó preguntar, no sé, Sofía, si puedes platicar, ¿a qué se refiere la hoja de exploración guiada? Eso me quedó como la duda de ¿a qué te Sí, hoja de referías? Nada más para que exploración sepamos un guiada. poquito. Sí, se podría decir que son hojas que se diseñan con instrucciones para el manejo de los escenarios y que tienen también ejercicios explicados para llegar a los objetivos planteados. En esas hojas de exploración guiada se aplica lo que son los ejercicios de operación inversa, ejercicios para articular los diferentes registros de representación, promoverle esa validación de resultados, etcétera. Pero sí tienes mucha razón, no lo mencioné. No te preocupes, gracias. Es que sí me quedó, digo, me interesó el término y como lo usaste varias veces, dije, bueno, a ver, ¿qué contiene? Porque creo que es parte incluso de la trayectoria hipotética, ¿no? Sí. Bueno, gracias, Sofía. Por nada.
Ricardo, ¿puedes comentar directamente? Sí, buen día a todas y a todos. Sofía, muchas felicidades por tu presentación, me agradó muchísimo. Yo tengo una pregunta que va en el sentido de que si tu planeación para el desarrollo de tu trabajo de investigación se hizo pensando en un modelo de presenciabilidad, de ejecutarlo en la presenciabilidad. Y esta situación de la pandemia, me gustaría ver cómo, o si pudieras a grandes rasgos platicarnos esta situación, cómo hizo o cómo fue el proceso para transformar todo esto que ya tenías planificado para la presenciabilidad a esta nueva realidad que estamos viviendo, que supongo que fue un reto por todo el trabajo que hubo detrás. Gracias, Sofía. Muchas gracias, Ricardo. Sí, de hecho, inicialmente este trabajo de investigación, las actividades se tenía planeado implementarlas de forma presencial. Ya se había hecho una prueba piloto que se hizo ahí en el Departamento de Matemática Educativa, y la idea era entregarle a los estudiantes, por ejemplo, las hojas de exploración guiada impresas y proporcionarles en la computadora los Edwin para poder grabar la pantalla de las computadoras. Pero bueno, por la situación de la pandemia, tuvimos que modificar ese plan que teníamos e implementar las actividades de forma virtual mediante el software Zoom. Y sí fue un reto, especialmente en el grupo 1 de 11 estudiantes, porque los estudiantes, no todos los estudiantes se mantenían activos. Esa fue una de las dificultades, que uno tenía que decir a los estudiantes. En un principio se planteó lo de, ¿podrías por favor compartir pantalla y tú vas a leer las instrucciones y vamos a trabajar en forma grupal? Pero posteriormente se decidió que fuera voluntario, preguntarles a los estudiantes quienes querían compartir su pantalla y leer las actividades. Y en ocasiones, únicamente la persona que compartía su pantalla y que estaba leyendo las instrucciones eran los estudiantes que se mantenían, digamos, participando activamente. Y para el caso del grupo 2, creo que fue lo sentí un poco más sencillo, en el sentido de que como era un grupo pequeño, los estudiantes se mantenían interactuando y hubo más interacción con esos 4 estudiantes. Entonces pude obtener como esa evolución del aprendizaje y el pensamiento que tenían los estudiantes, específicamente en ese grupo 2, de los 4 estudiantes, yo creo por lo mismo de que era un grupo pequeño. Y no sé si contesté todas tus dudas. Sí, Sofía, muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Y creo que también otra cosa que puedo mencionar es que es un poco difícil cuando no ves a los estudiantes. No estás viendo sus expresiones y entonces no sabes si están dudosos o si están entendiendo. Entonces, uno basa sus resultados en las respuestas que dan. Bueno, por lo menos en las respuestas que obtuvimos, sí logramos ver que de su definición inicial que tenían del concepto de vector, pudieron ampliar, digamos, a una representación más, porque en general tenían como esa representación del vector como un segmento de recta o como una flecha. Y al finalizar las actividades, sí indicaron que bueno, el vector podía ser
una flecha o, por ejemplo, un punto en el plano. Pero sí, creo que, no sé, yo podría decir que a lo mejor es algo, o como un problema que tienen los profesores hoy en día, en esta forma que no saben si en realidad los estudiantes están entendiendo lo que dicen. Cualquier otra duda, comentario, sugerencia es bienvenida. Sí, esperemos un poquito más. A ver, se parecen. Bueno, Sofía, parece que no hay más preguntas. Bueno, agradecemos nuevamente a nuestra invitada, Sofía Paz Rodríguez, por haber compartido con nosotros los resultados de su línea de investigación y la retroalimentación que han dado los colegas. Pasaré a compartir el diploma que se le hará llegar como reconocimiento. ¿Sí lo ven? Sí. El Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a la ingeniera Sofía Paz Rodríguez por su conferencia, un estudio de investigación de diseño para la enseñanza del concepto de vector en un primer curso de álgebra lineal, impartida en la edición 139 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, Ciudad de México, al día 26 del mes de noviembre de 2020. Firma la doctora Rosa María Farfán, que es la coordinadora del Seminario de los Jueves, Área de Educación Superior, Departamento de Matemática Educativa. A continuación, compartimos algunos avisos de interés para la comunidad y siempre los pueden hacer llegar más si lo creen necesario, si quieren compartir algo. A esa casilla de correo pueden enviar algún aviso si quieren compartirlo con todos y lo ponemos aquí al final.
bueno, de parte del comité organizador, agradecemos a la comunidad y a nuestra coordinadora, especialmente la doctora Rosa María Farfán Márquez, por el apoyo brindado. Ahora los esperamos el próximo año, que retomamos las sesiones en enero. Le dedicamos feliz año a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que pasen bien. Hasta luego, gracias. Gracias. Que tenga buena tarde.